Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam Menchunchon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Chongmi Lim de la iglesia Hammam Menchunchon. Debido a mi tartamudez, yo viví durante 29 años como si fuese una muda. Pero luego de encontrarme con Jesús resucitado, pude volver a hablar y me convertí en una persona que puede expresarse libremente. Hoy quisiera compartirles esa gracia con ustedes. Desde pequeña fui muy tímida e introvertida. Como yo era una persona sensible e indecisa, jamás le negaba algo a alguien y cuando tenía que tomar alguna decisión me complicaba tanto que odiaba pensar. Además, mi padre había fallecido repentinamente cuando tenía 15 años, por eso comencé a tener dificultades económicas en la familia. Esto me hizo ser aún más solitaria y depresiva. Como era muy callada, me dificultaba comunicarme con las personas. A los niños, que tampoco hablaban mucho y preferían escuchar, les resulté frustrantes, por eso no querían ser amigos conmigo. Por otro lado, los niños que les gustaba hablar más que escuchar, siempre venían a buscarme porque yo los escuchaba muy bien. Y como los escuchaba con atención, me querían por esto. Pero no era que los escuchaba porque me agradaban. A veces no quería escucharlos, pero como no me animaba a hablar, terminaba siendo el oyente. Por eso a mi alrededor solo había personas que les gustaba hablar mucho. Generalmente mis amigas me contaban sus secretos. Como yo no hablaba, confiaban en mí y me contaban de todo. Un día vino una amiga y me dijo, Chongmi, solo tú tienes que saberlo. No le he contado a nadie sobre esto. Luego venía otra amiga y me decía, Chongmi, esto es un secreto. Lo tienes que saber solo tú. Como todas me decían sus secretos, yo no podía contar el secreto a nadie. Y lo que más me venían a contar era sobre quejas y críticas sobre personas que les hacían algún daño. ¿A quién más podían contarles sobre esto? Si yo abría mi boca sabía que la relación entre esas personas empeoraría, así que yo no pude decir nada. Pero cuando esas personas se encontraban eran totalmente diferentes. Hasta hace un rato se estaban criticando mutuamente, pero actuaban como si nada hubiera pasado y parecían ser mejores amigas. Yo viendo esto no podía creerlo. Me sentía engañada. ¿Cómo podían actuar tan diferente a lo que pensaban? Me sentía defraudada. Estos hechos ocurrían muy seguido y a partir de allí ya no podía confiar en las personas. Pensaba que delante mío podían actuar como si fueran amigas y luego me insultaban y criticaban delante de otras personas. Esto me hizo hablar menos. Durante la escuela primaria tenía una compañera con quien quería ser muy cercana. Esa amiga era muy estudiosa, buena, deportista y responsable. No había nada que no pudiera hacer. Por eso quería ser su amiga. Un día regresamos juntos a casa luego de clases. Yo me sentía muy contenta, pero cuando ella me preguntó algo, no podía responder de otra manera que no sea con un sí o un no. Quería hablar con ella, pero como solía ser muy callada, no sabía de qué hablar. Como me costaba mucho hablarle, caminamos a casa durante 30 a 40 minutos sin decir ni una palabra. En verdad me sentía muy frustrada. Seguramente ella se habrá sentido más frustrada que yo. Entonces mi amiga me dijo, Chongmi, no sabía que eras tan callada. Me sentí muy mal al ver que ella estaba decepcionada de mí. Al darme cuenta que porque era tan callada ni siquiera podía ser mi amiga de quien yo quería, me sentí muy frustrada. Una vez en la escuela media, la profesora dijo que nos turnemos para leer oraciones uno por uno. Mis compañeros comenzaron a leer y cuando se acercó mi turno me sentí muy nerviosa. Cuando la profesora vio que yo no leía, se acercó y me dijo enojada, ¡Vamos, apúrate! ¿Ni siquiera puedes leer esto? Y me dio unos golpes en los brazos. En ese momento me sentí muy humillada y abatida. Si estaba en la escuela media, ¿cómo no iba a poder saber leer? No podía abrir la boca porque estaba muy nerviosa. Pero como la profesora me había golpeado por algo así delante de mis compañeros, esto me hizo ser más inhibida y me quedó como una gran herida en mi corazón. Estas cosas sucedían a menudo, por lo cual mis años en la escuela fueron muy dificultosas. En el trabajo, cuando tenía el teléfono, solía atender solo a lo que me preguntaban de manera muy áspera. Por eso muchas personas me malinterpretaban. Algunos me tenían miedo, otros se enojaban diciéndome ¿por qué contestaba de esa manera el teléfono? Y cuando mi jefe se enteró de esto, me reprendió diciéndome, Chongmi, atiende el teléfono correctamente. Al ser reprendida muy seguido, cada vez sentía más nervios de atender el teléfono y llegué al punto de no querer atender. Aún siendo una adulta, no podía corregir mi tartamudez. Durante una conversación,
solía tartamudear la primera sílaba cuando quería decir algo. Comenzaba diciendo disc, y otra persona frustrada me decía, ¿intentas decir disculpen? Y yo respondía con un sí. Cuando yo pronunciaba la primera sílaba, las personas no me esperaban a que termine la palabra y ellos terminaban la palabra en mi lugar. A veces me interrumpían mientras hablaba y me apuraban diciéndome, entonces, ¿qué es lo que quieres decir? Durante las reuniones hablábamos por turno y cuando me tocaba hablar a mí, la persona que estaba al lado mío se ponía impaciente y luego sugería que yo no hablase. Creo que sentía lástima por mí al ver que tartamudeaba y que mi voz tambaleaba. En verdad me gustaban las personas transparentes y honestas, pero cuando las personas veían que yo no me expresaba, me decían, no sé lo que piensas. Sin querer, las personas me consideraban una persona deshonesta. Esto es lo que más me dolía. Me malinterpretaban mucho, pero no era mi intención y ni siquiera podía aclarar esas malinterpretaciones. La vida escolar, la vida laboral y hasta las relaciones interpersonales, como no me animaba a hablar, tenía baja autoestima en todo. Esto hizo que yo me moviera según lo que decían los demás y hasta pasaba por momentos injustos. Una vez tuve un novio y un día salimos a comer. Luego de ver el menú, mi novio me dijo que comería pancitos de arroz caliente y yo le dije que comería lo mismo. Y luego me dijo, entonces yo comería empanadas. Y yo le respondí que entonces yo también comería lo mismo que él. Luego me dijo, mejor comeré sushi. Y le dije que yo también comeré sushi. Y de repente se enojó furiosamente. Y yo me sentí muy confundida y le pregunté, ¿qué es lo que sucede? Y me dijo, ¿por qué nunca eliges por ti misma siempre y me copias? Supongo que tenía muchos sentimientos acumulados. Y finalmente nos separamos. Como me malinterpretaban porque yo no podía hablar, esto me producía muchas heridas y comencé a temerle a las personas. Mi corazón se endurecía cada vez más y esto me reflejaba hasta en mi rostro. Estaba totalmente rígida que no podía expresar felicidad ni tristeza. Como no podía confiar en las personas, me volví solitaria. Me sentía vacía, sola y depresiva y me costaba mucho vivir el día a día. No podía sostenerme de nadie, ni siquiera de mí misma, y esto hizo que comenzara a buscar a Dios como alguien en quien confiar. Y todas las noches llorando, oraba. Dios, si realmente existes, sálvame. Hasta que un día, luego de terminar el trabajo, fui a la casa de una amiga y allí me encontré con algunos miembros de la iglesia Hammaum. Ellos eran muy sinceros y honestos. Se turnaban para compartir sobre sus testimonios de vida y también compartieron sobre Jesús. Esta fue la primera vez que supe que Jesús había sido un personaje histórico real que había vivido en esta tierra. Pero lo más sorprendente es que este Jesús había venido en forma humana a esta tierra y había muerto por mis pecados. Me sentí profundamente emocionada por su amor y pensé que debía creer en esta persona quien era igual por dentro que por fuera. Después de esto comencé a ir a la iglesia para conocer más a Jesús. Mi vida de fe en Chuncheon fue muy cómoda al principio, pero desde un momento entraron las dudas en mi corazón. A veces sentía que sí creía en Jesús y otras veces no. Ni siquiera podía tocar ni sentir a Jesús, y sumado a esto, como no había cambios en mi vida, comenzaron a surgir las dudas. Cuando pensaba que creía en Jesús me sentía como en el cielo, pero cuando pensaba que no, era todo un infierno. Sentía que iba y venía de cielo al infierno. Mi cabeza comenzó a complicarse y me empecé a confundir. Como viví toda mi vida sin poder confiar en las personas, tampoco podía confiar en Dios fácilmente. Con la cabeza sabía todo, pero lo que sabía no se unía a mi corazón. Tampoco podía creer en la Biblia. Tenía mucho miedo y sentía como que se había perdido toda esperanza en mi vida. Esto me hizo sentir más sensible. Hasta que un día cantamos esta alabanza en el culto. El llanto no me salvará, aunque mi rostro esté bañado en lágrimas. Esto no puede disipar mis miedos. Trabajar no me salvará. Los pensamientos, ni los sentimientos más sagrados, ni tampoco esperar me salvará. Solo la fe en Cristo me salvará. Esta alabanza era exactamente lo que sentía en mi corazón. Lloraba tanto, me esforzaba tanto, esperaba tanto, pero nada funcionaba. Y sentí que Dios me decía, Chong-mi, solo tienes que creer. Pero como aún así no podía creer, Dios me dio una sola palabra específica y era lo único que podía sostenerme. Lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Esa clase solo puede ser expulsada con oración. Delante de estas palabras, solté todo aquello que estaba haciendo con mis fuerzas y empecé a orar. Dios, solo tú lo puedes hacer. Dame fe.
Debido a mi personalidad, no solía orar en voz alta, pero como me sentía desesperada, comencé a clamar en voz alta. Pero mi voz no salía y me bloqueé totalmente. Sin embargo, seguí clamando con lágrimas. Dios, sálvame, ayúdame. Un día estaba leyendo la Biblia. En Lucas 8 decía, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero no podía entender por qué yo no podía creer. Pero en 2 Corintios 4 dice que Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Me quedé impactada cuando leí esta palabra. En ese momento pude reconocer al diablo y me di cuenta que había sido el diablo mismo que me había cegado todo este tiempo. Me sentí como si desapareciera toda la niebla que había en mi mente. Y se me hizo claro esa señal de la resurrección que había escuchado tantas veces. Sí, Jesús resucitado está vivo. Dios realmente está vivo. Hoy mismo pude encontrarme con Jesús quien está vivo. Me di cuenta que todo este tiempo el diablo me hizo sostener de mis pensamientos y emociones, confundiéndome para que no vea la verdad de la resurrección. Y en ese momento recordé 2 versículos. En Juan 16:9, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Romanos 14:9 decía, Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Por medio de estos versículos me di cuenta cuán temeroso es el pecado y vi mi mentalidad malvada que se sostenía de mis sentimientos y emociones. Y me arrepentí del pecado de no haber creído en Jesús como mi Señor y recibí a Jesús resucitado como mi dueño. Al conocer ese corazón de Jesús que vino para ser Señor de los vivos y de los muertos, no podía dejar de llorar. Por medio de la confesión de que Jesús es mi Señor, que hizo el Espíritu Santo en mí, mi corazón se llenó de paz, fe y una gran convicción. Luego de creer en Jesús resucitado, sucedió en mí la misma obra de Marcos 9, donde se echó fuera el demonio que enmudecía a las personas. Amén. Luego de este hecho maravilloso, fue mejorando mi tartamudez y pude empezar a hablar libremente. Y yo, que solía ser muy tímida, logré subir mi autoestima. Un día escuché el versículo: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Y luego le puse una excusa a Dios. Mi corazón eran como las palabras de Moisés. Oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Le dije a Dios que yo no podía hacerlo porque a mí se me trababa la lengua y se me enredaban las palabras. Y luego Dios me dijo, Jong-mi, ¿quién creó la boca del hombre? ¿Quién hace que sea mudo o sordo? ¿Quién le da la vista o lo hace ciego? Sus palabras me hicieron rendir y salió la obediencia en mí. Es así como cuando el niño no puede, pero la madre le dice que sí puede hacerlo, que ella lo ayudaría. Entonces el niño siente confianza. Así sucedió en mí también. Y esto me hizo compartir el Evangelio a muchas personas. Las personas que escuchaban el Evangelio de mí ni siquiera notaban que yo solía ser una persona que no podía hablar. Era increíble cómo a la hora de evangelizar podía hablar tan libremente. Amén. 2 personas a las cuales evangelicé se asentaron a nuestra iglesia y se convirtieron en líderes de iglesias células. Gracias a los cambios en mi vida, mi pequeño hermano, quien estaba totalmente perdido, pudo creer en Jesús. Y por medio de mi hermano, toda mi familia, incluyendo a mi madre, quien era una devota budista, creyeron en Jesús. Al compartir el Evangelio me conectaba con las personas y de esta manera Dios me convirtió en líder de una iglesia célula. Amén. Dios me estaba permitiendo hablar ya no delante de una persona, sino de muchas. Realmente me sentí muy agradecida. Los miembros de nuestra iglesia comparten muchos sus testimonios. Y yo también compartí el mío. Luego de escuchar mi testimonio, un miembro de la iglesia vino a verme. Estaba sorprendida que una tartamuda haya podido compartir un testimonio. Ella era terapista de lenguaje y se especializaba en personas tartamudas. Y me contó que luego de escuchar mi testimonio se dio cuenta que era esto. Me dijo que atendió a muchas personas. Al principio notaban una mejoría, pero que luego volvían a su estado inicial. Pero por medio de mi testimonio se alegró de haber encontrado el origen del problema, y que si este origen no se solucionaba, por más que enseñe a hablar, esto tenía un límite, hasta que me ofreció trabajar juntas. Y ahora hablo demasiado. Una hermana de nuestra iglesia me dice que yo he cambiado mucho. Antes, cuando ella venía a contarme sus dificultades, yo solo escuchaba y respondía con un «sí, claro, está bien». Por eso se frustraba conmigo, pero ahora nos quedamos más de 1 hora conversando. De igual manera, sigo siendo una buena oyente. Por eso muchas personas vienen a verme, vienen a buscar alguna solución a sus problemas. Jong-mi, tienes que saberlo solo tú. No le he contado a nadie sobre esto.
no compartas a esto con nadie. Todos son historias similares, pero cuando escucho noto cuál es el problema. Y cuando les hablo sobre ello, las personas cambian de perspectiva, se ponen en el lugar de la otra persona y así logran resolver sus problemas y regresan contentos a sus casas. Una persona, cuando me vio que ayudaba a los demás a resolver los problemas, me preguntó: Jong-mi, ¿conoces a un ave plural? Porque yo le recordaba a un ave plural. Cuando el cocodrilo abre su boca, el ave plural limpia los restos que quedan en la boca del cocodrilo. Y me decía que yo era como el ave plural, que limpiaba los restos que había en el corazón de las personas. Desde pequeña viví como una tartamuda que no confiaba en las personas. Pero luego de creer en Jesús resucitado, me convertí en alguien que puede expresar libremente sus pensamientos y su corazón. Tal como dice el versículo de la verdad los hará libres. Amén. Jesús vino a este mundo a liberar a los encarcelados, a dar vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Yo también viviré para Jesús, quien me ama, y serviré siendo testigo de la resurrección a aquellas almas que están oprimidas y cautivas. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.